Ciencia, tecnología y sociedad. Es el momento de conocer lo que está pasando con Amelie Kim y Moisés Sánchez. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Está Pasando. Yo soy Amelie y acá nos encontramos con Moisés Sánchez. ¿Cómo estás, Moisés? Muy bien por acá, Meli, y genial estar aquí conversando sobre temas tan interesantes como lo que vamos a hablar hoy día, que es inteligencia artificial, sobre todo los desarrollos que se están haciendo en Europa y cómo estos podrían llegar a impactar a las Américas. Exacto, Moisés. Se han articulado diversas iniciativas internacionales al respecto, con la idea de garantizar que la inteligencia artificial se pueda desarrollar, pero a la vez protegiendo las normas de las sociedades modernas. Y una de ellas es el Comité Ad Hoc sobre Inteligencia Artificial, el CAHAI. La misión de este comité es examinar la viabilidad ético-jurídica del desarrollo, diseño y aplicación de la inteligencia artificial en Europa. Hoy día nuestra experta invitada es Francesca Fanucci, abogada italiana que vive hace muchos años en Londres. Ya nos contarás tu experiencia, que ha trabajado durante muchos años en materia de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información pública. Sé que estuviste también trabajando en Latinoamérica durante algún tiempo. Es asesora legal senior del Centro Europeo para la Ley sin fines de lucro, en traducción al español SNL. Ya tú nos contarás después cómo es el detalle de tu organización. Y desde noviembre del año 2019 es miembro del Comité de Acompañamiento del CAHAI, que se escribe con H intermedia, que es una entidad que hace seguimiento a un importante proceso que está regulando la inteligencia artificial en Europa. Conversaremos con Francesca sobre el impacto que la inteligencia artificial está teniendo hoy en nuestras sociedades. Hola Francesca, muy bienvenida y gracias por conectarte con nosotros desde Londres. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme y pido disculpas de antemano por mi español, que es un poco escaso, un poco claudicante. Alguna vez quizás tendré que pararme y buscar la palabra correspondiente desde el inglés o el italiano. Pero muchas gracias por su paciencia. No, encantados. Francesca, ¿por qué es importante regular el desarrollo de la inteligencia artificial en Europa? ¿Qué impactos puede tener en nuestra región? Bueno, yo diría primero que es importante regular el desarrollo no solo en Europa, sino en todo el mundo. De hecho, lo que está haciendo el Consejo de Europa es, primero hay que aclarar que el Consejo de Europa es una organización de Estados miembros que son 47, entonces son más de los estados de la Unión Europea, que es organización diferente, y si me permiten, luego voy a explicar que la Unión Europea también está llevando a cabo un proceso de regulación de inteligencia artificial, pero la competencia del Consejo de Europa es de producir, desarrollar estándares de protección de derechos humanos sobre varios temas. Y ahora este comité dentro del Consejo de Europa se está ocupando de los estándares de derechos humanos en el tema de inteligencia artificial. Y los instrumentos que está evaluando, asesorando ese comité son instrumentos jurídicos de tipos sea como una convención de derecho internacional sobre la inteligencia artificial, que en principio sería negociada y aprobada por los estados del Consejo de Europa, los 47 estados. Pero una vez aprobada sería abierta a la firma y a la ratificación de otros países fuera del Consejo de Europa. Entonces podrían ser también países de América Latina o países de Asia, de África. De hecho, hay precedentes, por ejemplo, en el Consejo de Europa de convenciones que han sido
desarrolladas, aprobadas por el Consejo de Europa, pero luego fueron abiertas a otros países y han sido ratificadas. Cuando digo ratificada, quiere decir que han sido incorporadas en el sistema nacional de los otros estados. Y, por ejemplo, la Convención sobre el Cybercrime, que es una convención que ahora está en vigencia en algo como 68 países del mundo, y entonces mucho más de los 47 del Consejo de Europa. Por esa razón, el Comité CAJAI se ha abierto a la participación también de observadores, de estados observadores que participan en esa discusión. Y por lo de América Latina tenemos el representante del gobierno de México, y quien además es muy activo en el grupo que se ocupa del desarrollo de estándares sobre la evaluación del impacto de tecnologías de inteligencia artificial sobre los derechos humanos, instrumentos de evaluaciones de impacto. Por lo que nos cuentas, el proceso que se está llevando en Europa en realidad está canalizando un proceso global que va a involucrar a muchos países en el mundo. Y entendiéndolo así, quería hacerte una pregunta muy para entender bien. Cuando estos procesos europeos, que son globales, por lo que nos contaste, están trabajando en estándares internacionales, ¿a qué nos referimos? Porque tal vez no mucha gente sabe lo que es un estándar. Un estándar sería un principio, una aspiración de protección, es decir, un nivel mínimo de protección de derechos humanos que debería ser respetados, observados por cada país. Es decir, que es el nivel mínimo de protección que hay que garantizar. Por ejemplo, en el tema de la libertad de expresión, un estándar típico desarrollado por el Consejo de Europa, pero aceptado también, por ejemplo, por la ONU, es el hecho de que la difamación no sea criminalizada. Y entonces, para los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión, la difamación, la defensa del honor, es aceptada, es necesaria, pero con medidas que no sean de criminalización, con sanciones civiles, administrativas, pero la criminalización de la libertad de expresión no es incluida en los estándares de protección del derecho a la libertad de expresión, con la excepción de la lucha en algunos casos al incitamiento al odio y a la discriminación. Pero entonces hay principios, valores que hay que proteger a un cierto nivel, y ese nivel es el estándar de protección. Entonces, los países, por ejemplo, que criminalizan la difamación o que criminalizan el desacato, funcionan por debajo del estándar de protección internacional. Eso es justo para dar un ejemplo. O sea, podría mencionar también un estándar que se está discutiendo ahora en el marco de la discusión de CAJAI propiamente, por lo que se refiere al utilizo de los sistemas de inteligencia artificial por el sector público. Es decir, cuando una institución pública decida utilizar un sistema de inteligencia artificial por ejemplo, por la entrega de servicios públicos. Uno estándar que estamos discutiendo mínimo sería que cada institución, cada gobierno, cada autoridad pública tenga un registro que incluya todas las informaciones posibles para el público sobre el hecho de utilizar un sistema de inteligencia artificial. Entonces, quién lo haya desarrollado, noticias sobre el impacto
sobre la evaluación de impacto de derechos humanos. Entonces, eso sería la concretización de los estándares mínimos de transparencia que los estados y las autoridades públicas tienen que respetar. Ese es otro ejemplo de estándar internacional. Al respecto, los estándares que se están desarrollando muchas veces pueden llegar a ser estándares tomados por los mismos estados, ¿ya? Pero hay un actor muy importante en toda esta discusión, es el sector privado. Y es muy complejo regular o impactar la industria y ponerle normas cuando las mismas empresas tienen mayor autonomía, mayor libertad. Entonces, la consulta que te quiero hacer es cómo se logra regular una industria que primero avanza de forma muy acelerada. Las industrias tecnológicas tienen esa característica de ir a una velocidad muy grande. Y segundo, ¿cómo aseguramos que esta regulación permita que al fin y al cabo la toma de decisión quede en manos de los humanos y no de modelos matemáticos? Porque todos los desarrollos que se están haciendo hoy, potencialmente mañana, podrían escaparse de nuestras manos. Y este es el riesgo mayor, de hecho. Entonces, queremos saber un poquito cómo desde Europa están pensando esta regulación hacia la industria y el sector privado en general. Gracias por esa pregunta, porque es muy importante. De hecho, es el problema principal que nos pusimos dentro del debate al principio, cómo arrancar por detrás del desarrollo tecnológico mismo. Y hay que reconocer que estas tecnologías avanzan muy rápido y entonces sería imposible y además poco eficiente pensar de poder desarrollar unas normativas muy detalladas que podrían, porque hay que actuar rápido, pero hay que garantizar también un debate, una inclusión en el debate de todos los actores impactados. Y como sabemos, los procesos democráticos llevan tiempo y entonces siempre arriesgamos a arreglar algo que ya se ha desarrollado aún más mientras tanto. Entonces, digamos que el método que ahora se está evaluando, además para no poner vínculos demasiado desproporcionados a la innovación misma, el instrumento que se está examinando es lo de una, llamémosla corregulación, es decir, que la ley sea a nivel internacional o regional con convenios, convenciones, tratados, etcétera, pero también a nivel nacional, deberían ser prescriptivas, pero deberían privilegiar unos principios, unos marcos inderogables, tanto por los estados cuanto por las industrias, dentro del cual las industrias deberían moverse, pero por la definición de los detalles, debería la industria y los desarrolladores deberían ser dejados bastante libres, flexibles, para desarrollar sus propias normas de autorregulación, sus propios códigos de conductas, y en algunos casos hay que respetar también el copyright, la propiedad intelectual. Entonces hay algunos datos que hay que aceptar que no puedan ponerse de inmediato a la disponibilidad del público. Por eso, un sistema de marco superior de principios o de obligaciones y luego códigos de autorregulación que sin embargo sean controlados o sean periódicamente revisitados, discutidos con las autoridades. Francesca, sobre lo mismo, una pregunta. Me imagino que en esta discusión internacional donde hay actores tan grandes como las empresas tecnológicas, sector privado, estados, hay tensiones que son desde políticas hasta financieras. ¿Cuál es la trastienda, las discusiones que están detrás, las luchas de poder en estos sectores? ¿Se han visto allá en Europa?
Bueno, sí, porque, por ejemplo, en el marco del Consejo de Europa, en el marco de CAI, algunos de los observadores son también las industrias. Las industrias mismas pueden participar y dar. Y hay estados que ya se ve que, bueno, no quiero decir que haya un lobbying dentro de ese estado, pero ya se ve que hay algunos estados que son más abiertos a las perspectivas de inversión de la industria o a la innovación, a la investigación de esas tecnologías. Y entonces quieren poner, no quieren poner muchos vínculos. Hay estados que se preocupan de que demasiadas reglas, especialmente dentro de algunos estados o en el marco de la Convención de los Estados de Europa, expanden, digamos, esas industrias, las hagas mover, las hagas mudar hacia otros países o otros sitios donde tengan menos vínculos. De alguna forma esta postura de no molestar o espantar a las empresas y también lo que tú señalas de las propuestas de mecanismos de autorregulación, ¿serían entonces las fórmulas que usan estas compañías para no someterse a regulaciones demasiado intensas? Sí, digamos que eso también es una forma de compromiso que hasta la Unión Europea, que es otro organismo, como decía, la Unión Europea al mismo tiempo está desarrollando una propuesta de regulación de inteligencia artificial en los 27 países de la Unión Europea. A diferencia de la Convención del Consejo de Europa, la regulación de la Unión Europea, una vez que entre en vigor, sería inmediatamente aplicable a los países de la Unión Europea, mientras que la Convención del Consejo de Europa, abierta también a la ratificación de países fuera de Europa, debería ser incorporada, debería ser firmada y debería ser incorporada por los estados que las firman. Entonces, los estados deberían tomar esa decisión, pero todavía tendrían un nivel de discreción, digamos, sobre cómo incorporar estas normas de convenios. Si pudieras resumir en una frase la principal preocupación que tienen las empresas o las grandes compañías tecnológicas respecto, por ejemplo, de la propuesta de la Unión Europea, ¿cuál sería esta? Como para entender dónde está el foco de la discusión. Bueno, es complejo porque en realidad hay empresas, eso es lo que la paradoja, que, bueno, por lo menos la paradoja aparente en principio, que nos encontramos frente a grandes empresas, los Big Tech, por ejemplo, que son ellos mismos que piden regulación. En principio, bueno, el estereotipo sería que la empresa no quiere regulación porque es un red tape, no sé cómo se dice en español, pero es decir, que demasiada burocracia, es algo que impide a la innovación. En realidad, cuando una empresa se vuelva muy grande, hasta casi monopolizar, son los primeros que demandan y que piden la regulación. ¿Por qué? Porque, claro, que se ponen bien frente al gran público, se dice, mira, nosotros somos responsables, aunque no haya regulación, somos los primeros, por ejemplo, que conducimos en pactos de evaluación, bla, bla, bla. Pero si ese tipo de regulación es introducida por los gobiernos o hasta por las organizaciones internacionales, es algo que ellos, por sus dimensiones de escala, pueden hacer sin demasiados costes. Pero las pequeñas empresas y las medianas empresas ya tienen problema. Y entonces, para las empresas grandes es una manera muy elegante de liberarse de la competencia posible de otros pequeños actores. Es muy interesante porque estás hablando justamente de los problemas que tienen estas empresas y ahí hay un asunto detrás que es la competencia entre las empresas y las Big Tech, las grandes empresas tecnológicas que están intentando hacer desaparecer a la pequeña competencia. Pero hablamos de los problemas justamente porque
toda esa regulación tiene que ver con los desarrollos de la inteligencia artificial que presentan riesgos, lo hemos hablado desde un inicio, y nos gustaría preguntarte cuáles son algunos casos de discriminación o riesgos que puede presentar la inteligencia artificial en nuestras vidas. Y no sé si tú tienes grandes casos para citarnos que han ocurrido en Europa, por ejemplo. Es verdad que hay muchos ejemplos de el primer problema el desafío que se han puesto los expertos es el problema de la violación de la privacidad. En realidad, esas tecnologías conllevan también problemas muy largos de no deseados, no esperados, pero que ocurren de amplificación de discriminación. Bueno, hay dos tipos de desafíos. Uno es las consecuencias no deseadas, por ejemplo, la de discriminación. Y otro es que, aunque cuando funciones, en el mejor escenario, hay estas tecnologías y funcionan y conllevan beneficios, pero esos beneficios son a la portada, a la disponibilidad solo de algunos grupos. Hay otro tipo de discriminación, es decir, que esas tecnologías no son accesibles a todos. Por el primer ejemplo, diría en Europa, hubo el año pasado justamente, hasta se realizó una sentencia, un dictamen de la Corte, del Tribunal de primer grado en Holanda, en contra de una aplicación de inteligencia artificial que se llama Siri, igual a la del teléfono, pero diferente, que era utilizada por el Estado, por el gobierno holandés, para ayudarles a decidir si algunos de los ciudadanos merecían acceso a beneficios sociales, a subsidios. Y de hecho, en la manera en que ese sistema funcionaba es que iba a haber casos, iba a analizar datos históricos de gente que había sido pillada en fraude y en muchos casos era gente de algunas etnias, minorías étnicas, o que vivían en particulares zonas, áreas empobrecidas, no desarrolladas, degradadas del país. Y entonces, una vez que la máquina identificaba esos trends, esas cosas, iba a buscar el mismo tipo de gente, el mismo tipo de códigos postales, el mismo tipo de áreas, es decir, que se hacía ese estereotipo que la fraude o que no podía venir sino que de esta gente. Entonces amplificaba el sesgo, claro, en contra de esa gente. Y de hecho, y lo hacía de manera completamente no razonada. Ese es un ejemplo que podría citar. Había otros, pero fue el más grave también porque violaba la privacidad de esa gente, pero también asumía, los trataba diferentemente, institucionalizaba la discriminación. Es justamente el problema de acceso al que mencionas, es un aumento de brechas en realidad y son casos de discriminación que justamente muestran que los algoritmos a veces también se mandan de forma automática y generan todo lo contrario a lo que buscamos a través de estos desarrollos en realidad. Y justamente tocaste un caso que habla del uso por los estados o por los gobiernos de la inteligencia artificial. Y en este momento estamos en un contexto muy especial de la crisis sanitaria mundial, de la pandemia de COVID. Y bueno, queremos llevarte un poco a este espacio y a esta discusión sobre el uso de la inteligencia artificial en el caso de esta pandemia. Por ejemplo, hay países como China donde sabemos que ya se está usando ciencia de datos e inteligencia artificial, por ejemplo, para restringir el movimiento de la población o para prevenir la evolución de brotes del virus.
¿cuál es la posición europea frente a estas aplicaciones y usos de la tecnología para controlar o vigilar la población con quizás buenas intenciones, que son las de cuidar la salud global? Sí, en ese sentido, tanto la Unión Europea como el Consejo de Europa producieron unas directrices, unas líneas para aclarar otra vez los estándares de utilización de esas aplicaciones. Y además garantizar que fueran utilizadas de la misma manera, con los mismos estándares en cada país europeo. Entonces, la primera preocupación fue que esas tecnologías no fueran medidas de vigilancia de masa disfrazadas de medidas de salud pública. Y entonces, por ejemplo, hay programas de rastreo de datos por el móvil, bueno, las aplicaciones que intentan avisar a la gente cuando hayan sido en contacto, por ejemplo, con gente que luego resulte positiva al COVID. Hay diferentes tipos de desarrollo de estas tecnologías que la Comisión Europea y el Consejo el Consejo de Europa, de otro lado, pusieron como estándares mínimos. Por ejemplo, el utilizo de esas aplicaciones debería ser de base voluntaria, es decir, que no puede ser impuesto, es algo que los ciudadanos deberían voluntariamente aceptar, no es algo que podría ser impuesto, no es algo que debería llevar a discriminación de los ciudadanos o del acceso, por ejemplo, a la escuela de niños si los padres no tienen esas tecnologías. O, por ejemplo, lo que se llama el geotracking no es aconsejado, es decir, que las tecnologías no deben basarse sobre un control de los movimientos de los ciudadanos. Hay un desafío, Francesca, en lo que tú dices, en que estos mecanismos de vigilancia no se mantengan después de que termine esta pandemia. Y en ese sentido, se difundió bastante a nivel público que el borrador de propuesta de inteligencia artificial de la Unión Europea supuestamente consideraba la posibilidad de eliminar los mecanismos de vigilancia masiva, no solamente los que tienen que ver con Sí. el COVID. Y eso generó una polémica. ¿Es tan así? Los sistemas que ahora la propuesta actual de regulación de inteligencia artificial de la Unión Europea incluye, no tienen que ver con los sistemas de COVID, esos no son prohibidos. Los sistemas que la propuesta actual involucra como prohibidos de antemano no incluyen los sistemas de tracking, porque los sistemas de tracking se admite que en situaciones de emergencia puedan ser utilizados. Lo que se dice es que hay que utilizar herramientas para anonimizar los datos, hay que poner límites temporales específicos, es decir, que no pueden durar indefinidamente, y no pueden haber sistemas de datos centralizados, de recogida de datos centralizados. Hay que utilizar el sistema de Bluetooth, por ejemplo, que permite que los datos sean recogidos por cada móvil interesados por la pandemia. Entonces, hay garantías. Lo que ahora la propuesta de regulación de inteligencia artificial identifica como prohibidos porque supuestamente el riesgo es inaceptable o sea, esas aplicaciones o el riesgo es inaceptable o el riesgo son supuestamente per se violan los derechos humanos, son, por ejemplo, los sistemas de puntuación social, como los que se están utilizando en China, por ejemplo. Francesca, simplemente para explicar,
El sistema de puntuación social entendemos que es un sistema donde el gobierno, la entidad encargada de regular la actividad humana, da puntajes a las personas en función de ciertos comportamientos y dependiendo del puntaje va accediendo a ciertos servicios públicos. Sí, eso es así, ¿no? ¿Sí? Es así, es decir, que por ejemplo lo que están haciendo en China es de dar puntos basados sobre la participación a protestas o cuántas quejas envías a tu consejo, bueno, a tu autoridad, o cuántas veces te han pillado que no has pagado los impuestos. Y no es sencillamente, bueno, alguien podría recriminar que hasta el sistema de puntos del permiso de conducir sería un sistema de puntuación social, pero no es así. El hecho es que si tú quieres, por ejemplo, puntuar a un ciudadano, dar puntos a un ciudadano porque no paga los impuestos, entonces digamos, acrecentas el control del ciudadano porque es recidivo, eso es una cosa, pero dar un juicio social sobre el tipo de persona que es uno, porque, por ejemplo, si esa persona se ha quejado muchas veces o ha protestado contra el gobierno y pide un beneficio social por toda otra cosa, pero van a ver qué tipo de ciudadano es y los puntos que tiene sobre la evaluación de la moralidad del ciudadano sobre otros asuntos, eso no se puede. O por ejemplo, yo quiero ir a una universidad estatal o quiero aplicar para fondos porque no tengo el dinero para ir a la escuela. Y entonces van a ver qué tipo de ciudadano soy, cuántas veces he pagado los presupuestos, no van a ver cuánto yo gane, que sería el criterio más razonable. Van a ver otras cosas. Eso es, no es ético y entonces la Unión Europea lo va, bueno, a prohibir en principio. Francesca, lo que tú describes es un sistema de castigo social, básicamente, y que paradójicamente aumenta también las brechas. Estamos hablando de discriminación, estamos hablando de no tener una segunda oportunidad a nivel social y estamos hablando de una sociedad hipercontrolada que de alguna forma genera varias preocupaciones. Y el asunto de trasfondo en todo lo que tú nos contaste tiene que ver con las libertades humanas, ¿no? Que en este momento están muy restringidas. Entonces, lo que levantaste son muchas preocupaciones y desafíos para los estados, para la regulación a nivel regional y para las empresas para poder garantizar un cierto resguardo de nuestras libertades. Yo te quiero hacer una última consulta respecto de eso. ¿Cómo tú ves justamente esta evolución de esta tensión entre el avance de la tecnología y el desarrollo de nuestras libertades? Cuéntanos. Mira, esa es una pregunta de 8 millones de dólares, porque yo veo muchos desafíos, muchos obstáculos y, bueno, no hay la solución perfecta. Quizás tendremos que hacer muchos errores y seguir adaptando también las reglas, aunque hasta cuando estas reglas sean aprobadas. A mí me encantaría, bueno, yo como decía, no la veo como la panacea de todos los males, pero me encantaría si ya no solo los gobiernos, sino las corporaciones, las industrias aceptaran el concepto de que hay que colaborar mucho más con la sociedad civil también, con las organizaciones de defensa de derechos humanos, para desarrollar estos productos y para controlarlos, para asesorarlos periódicamente una vez que estén desarrollados, porque hay algunos problemas de los cuales nosotros también no podemos darnos cuenta. Se pueden proponer, se pueden presentar solo una vez que esas tecnologías se apliquen en concreto.
Y a mí me encantaría si por lo menos llegáramos a convencer, bueno, porque se habla de la necesidad de hacer estas tecnologías de manera que la gente tenga confianza. Bueno, nos dejaste con la idea del diálogo, de la colaboración y de la confianza, que es un gran desafío que va mucho más allá de la regulación sobre la inteligencia artificial en todo caso. Muchísimas gracias, Francesca, por esta muy interesante conversación, y creo que muy interesante además porque la región de América Latina está iniciando ciertas iniciativas para poder trabajar estos mismos temas, y probablemente van a haber varias inspiraciones desde lo que están haciendo en Europa en estos momentos. Así que gracias por tu disposición y por tu tiempo, y hasta la próxima. No, gracias a ustedes. Chao. Hasta la próxima. Muchas gracias. La máquina se detiene. Es la sorprendente novela publicada hace 100 años que retrata la vida en cuarentena debido a la pandemia. Escrita por el inglés Edward Morgan Foster en 1909, La máquina se detiene trata proféticamente sobre un mundo del futuro en que las personas han escogido vivir solas. En aislamiento se envían mensajes por correo neumático, el equivalente del email o WhatsApp, y chatean en Internet a través de una interfaz de video casi idéntica a Zoom o Skype. Los encuentros públicos y los contactos con extraños están prohibidos en una civilización controlada por las máquinas. En este relato de ciencia ficción, lo más profético tal vez es lo siguiente: la humanidad, en su búsqueda de bienestar material, ha explotado en exceso las riquezas de la naturaleza, lo que posibilitó el progreso de la máquina. En una escena, Kuno, el protagonista de la novela, le enseña a su madre que quiere que ésta la visite, pero ella no está dispuesta. «Quiero verte, pero no a través de la máquina», dice Kuno. «Quiero hablar contigo y no a través de la fastidiosa máquina». Lo descrito hace 100 años en La máquina se detiene debió de ser un mundo futurista para Forster, pero para nosotros es casi una descripción exacta de nuestra realidad. Representa el miedo del ser humano a perder el control de una sociedad tecnificada, casi por completo, y tal vez deshumanizada de forma casi irreparable. Somos parte de Fundación Camanau, donde usamos las herramientas del mundo de las humanidades y el derecho para comprender el cambio tecnológico en nuestras vidas. Para profundizar sobre estos temas que tratamos en este podcast, síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y Spotify, donde encontrarás el resto de nuestros capítulos. O bien visita nuestra página web camanau.org.